Queridos amigos, bienvenidos al canal el día de hoy. Antes de iniciar este video, quiero contarles y agradecer también a mis amigas de Mi Vida Entre las Plantas y Más y el Jardín de Sophie, porque en el reto anterior que presenté, que era de 10 mini jardines, yo pedí que por favor quienes supiesen me informasen quién había creado el reto. Entonces ellas dos pues en los comentarios me informaron que fue Marta Rodríguez y Variedades. Entonces agradezco mucho a mis amigas por la información y pues los invito a que visiten los tres canales, Marta Rodríguez y Variedades, Mi Vida Entre las Plantas y Más y el Jardín de Sophie, porque eh, como siempre les he dicho, nos vamos a entretener y vamos a aprender. Entonces no se van a arrepentir con respecto a todo lo que van a ver en los canales. Entonces ahora este video se trata en presentar el reto número 7 al que fui invitado, el cual consiste en presentar plantas utilizando el abecedario. La invitación, fui invitado por el Jardín de Mila y este reto fue creado por Merari Creaciones. Entonces los invito a que visiten ambos canales porque tienen mucho contenido. Como les digo, vamos a aprender bastante. Entonces voy a iniciar con esta planta que es una aloe aristata en la letra A. Entonces, miren qué cosa tan hermosa. Fíjense que este no aguanta sol directo. Yo lo tengo, recibe sol indirecto y a veces un poco de sol directo unas cuantas horas, pero no lo soporta porque si es así empiezan a ponerse las hojas marrones. Aquí tenemos una, miren, aquí tenemos una. Realmente es fácil la propagación también. Este trae aquí un retoño y obviamente pues aquí tengo que ya lo tengo que pasar a una maceta más grande para que siga creciendo. Entonces ahorita vamos con la siguiente letra. En la letra B tenemos, les presento a mi Begonia Rex. Miren qué maravilla. Ella no soporta sol directo, aquí la tengo bajo iluminación filtrada. También hay que tener cuidado con el riego porque si no tenemos problemas en la raíz. Mire. Y aquí está contenta, bastante. Le está cayendo bien realmente y está creciendo bastante. Vamos a ver hasta qué altura me llega. Vamos con la siguiente. En la letra C tenemos este caladium o caladio. Este es un ejemplar que acabo de adquirir y aquí está bastante contento. Les voy a mostrar otro. Y aquí está este otro. Este ya se los había mencionado. Es un Blanca Navidad. Miren qué cosa. Fíjense que con estos se supone que son de interior, pero gracias a Dios tengo unos que se han adaptado a sol casi directo y a luz filtrada. Pero este está muy bien, está comportando muy bien y ya lleva creo que uno o 2 años aquí conmigo. Vamos con la siguiente. En la D les voy a presentar esta Dieffenbachia Camila. Este es un esqueje que saqué de la planta original y esta ya trae unos retoñitos.
les voy a mostrar la otra. Aquí tengo la otra, esta es la planta original. Esta pues la he estado moviendo y la estoy colocando. Lo que pasa es de que está haciendo mucho sol y le está afectando. Entonces la muevo, la coloco para que reciba de todo. Y gracias a eso pues trae un montón de retoños. Miren qué cosa. Entonces siempre tenemos que andar viendo que no tenga problemas. Pero lamentablemente el sol sí es necesario. Ahí sí que no tenemos otra salida. En la letra E tengo este escudo persa. Fíjense que este lo tenía en semisombra y no le gustó. De ahí lo puse en luz filtrada y tampoco. Entonces se empezó a enfermar y lo tuve que podar. Yo se van a dar cuenta, aquí fue donde hice el corte y salió el retoño de la parte de abajo. Y no está tan mal y se ha estado adaptando bien a cierta cantidad de luz directa, aunque eso le afecta. Pero como coloqué la planta directamente en este lugar antes de que saliera el retoño, pues se ha ido acostumbrando y está bien. Aunque si veo que hay demasiado sol y es muy fuerte, pues lo empiezo a mover. En la letra F tengo esta fitonia. Yo ya les he mostrado los otros colores, pero esta no se las había mostrado cómo va. Esta está bastante grande y era lo que estaba buscando. Ya se salió de la maceta. Tuvo un problema de cochinilla, pero ahí se va recuperando. Esta la ataca mucho la cochinilla. Aquí la tengo bajo luz filtrada y le está cayendo muy bien. Y miren, es que eso es lo hermoso, porque empieza a caer, parece cascada. Vamos con la siguiente. En la G les traigo esta gloxinia. Tengo otros colores, pero ahorita no han dado todavía flores, y las que ya dieron flor pues ya se marchitaron. Esta dio bastantes flores y todavía trae unos retoños, algunos botones ahí. Esta ya está para irse. Fíjense que supuestamente con esta planta entra en reposo y bota todas las hojas y obviamente deja de dar flores en su tiempo, pero yo con esta no bota todas las flores, las deja todavía. Entonces creo que depende del lugar donde vivamos y cómo la tengamos. Esta la tengo bajo luz filtrada también, que aquí creo que le dio un poquito de sol directo y ya le afectó, pero no aguanta sol directo y siempre tenemos que tener cuidado con el riego, porque entonces ahí vamos a tener problemas con las raíces. Qué maravilla. Vamos con la siguiente. Con la H tengo este hibisco de hoja roja, hoja de arándano también lo llaman. Este todavía no tiene flor porque florece entre noviembre y diciembre. Es que es una maravilla. Y fíjense que hay ciertas tonalidades de hojas, conforme empieza a marchitarse cambia de tono. Entonces esta planta es muy invasiva. Entonces empieza a dar muchas flores y de las flores saca muchas semillas y se va. Estas están aquí porque aquí cayeron. Yo aquí no había colocado semillas, entonces aquí cayeron. Pero es una planta muy hermosa, tipo arbustiva también. Vamos con la siguiente.
En la letra J tengo estas plantitas de jacaranda. Estas las obtuve por semillas. Entonces obviamente esto es temporal, porque miren, ay Dios, pero miren las hojitas. Es que, como dice mi amiga de doña Raquelito, son una ternurita. Miren qué cosa tan hermosa. Aquí puse dos, pero obviamente en algún momento tendré que separarlos, pero esta es la letra J. Y aprovechando, miren, estos son mis retoños de durazno. Entonces coloqué este también, pero no sé si al final me va a retoñar, aunque la semilla tenía raíz. Pero este sí ya venía, miren, planta de durazno. Vamos con la siguiente. En la letra K tenemos este calancho de tomentosa, que pues como lo ven va creciendo y va creciendo. Creo que ya tendré que cambiarlo de maceta. Miren, este tiene hasta cierto punto recibe sol, directo de sol, y en otros y a cierta hora no. Por eso ustedes van a ver una cierta variación en los tonos. Miren, miren qué maravilla. Tengo un buen rato de no regarlo porque tenemos problemas no quiero tener problemas de raíz. Vamos con la siguiente. En la letra M tenemos mi palo de mango. Ya lo coloqué aquí. Aquí había tenido otro, pero hubo una pequeña llovizna. Una llovizna un poco complicada, una lluvia mejor dicho. Y pues hubo problemas en las hojas, solo se quedó esta. Pero ya se viene reponiendo. Y está este de aquí, que cuando hice el traslado de la maceta pequeña donde lo tenía para acá, pues como pasa siempre se resistió un poco, pero aquí ya se adaptó. Entonces estas hojitas las dio ya en esta maceta. Entonces aquí está, ya va creciendo. Como siempre, pues esta maceta es temporal. De a un cierto tiempo pues tengo que trasladarlo. Pero miren, ahora vamos con la siguiente. En la letra O tengo esta oreja de elefante. Si esta aspiro a que crezca bastante, porque está directamente en tierra. Entonces se está portando muy bien, aunque pues está haciendo mucho calor y pues está teniendo un par de manchas, pero por lo general está bastante sana. Y esta se va a propagar bastante rápido. Estas dos matas yo las coloqué por separado, pero ahí están las dos. Pero sé que van a empezar a propagarse y van a haber más de un tiempo. De aquí a un tiempo, unos meses. Entonces vamos con la siguiente. Con la letra P tenemos esta pata de elefante. Miren qué cosa. Esta parte que está aquí, que es lo que está más ancho, es porque aquí guarda agua. Entonces con ella tenemos que tener mucho cuidado con el riego, porque podríamos tener problemas de pudrición en la raíz. Esta planta la ataca la cochinilla algodonosa, pero es increíble. Entonces cada cierto tiempo hay que estar revisándola,
o utilizar algún producto para mantenerla sana y que la cochinilla no la invada. Pero es una planta muy elegante. Yo de aquí ya tendré que pasarla a otro recipiente y a otro lugar, porque aquí digamos, todas las hojas no se están dando bien por el pequeño espacio donde está. Voy a tener que ponerla en otro lugar. Vamos con la siguiente. Esta es la letra P. En la letra R pues tenemos a los rosales. Esta es mi pequeña colección. Unos ya dieron flores y otros todavía se mantienen. Aquí reciben sol directo, extremo, y están completamente contentos. Aquí ya vienen unas. Este es un bicolor. Aquí viene otro. Sí, lamentablemente ya no tengo los colores para mostrárselos, pero aquí les muestro la letra R. En la letra S tenemos esta cerisa japónica. Esta planta se utilizaba mucho como para hacer bonsai. Cuando le toca florecer se llena de florecitas de color blanco, y aunque no tiene aroma, pues se ve muy elegante, muy bonita la planta. Con ella hay un cierto problema. Ahorita se le están cayendo las hojas porque está haciendo mucho sol. De repente llueve, vuelve a haber sol, llueve. Entonces eso le afecta a la planta. Entonces, pero por lo demás el problema no es tan grande. Y es una planta bastante elegante. Vamos con la siguiente. En la letra T y la última tengo esta turnera subulata o de ojos pardos. Estas florecitas generalmente tardan un día, entonces estas ya mañana ya no van a estar. Entonces necesitan sol directo para dar esta belleza. Miren. Y se llena de flores, es de fácil propagación. Entonces si no hay sol no se abren las hojas. Tiene un parecido a la gazania, pero es una maravilla. Entonces ese es el reto. Ustedes decidirán si lo pude cumplir o no. Esas son las plantas que tengo en el abecedario. No voy a invitar a nadie porque este reto ya lleva bastante tiempo. Entonces los dejo con esta imagen. Miren qué cosa. Recibe sol directo. Es una Ratopétalum paraguayense. Ya se me había olvidado. Miren los colores. Bueno, entonces no voy a invitar a nadie porque creo que la mayoría ya lo presentó el reto. Entonces gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.